¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentiría despertar en tu propio funeral? Digo, de verdad, piénsalo por un momento. El terror absoluto, la confusión, lo imposible de toda la situación. Pues bien, yo soy James Mitchell, y soy el conductor de limusinas que detuvo la procesión fúnebre de una millonaria, porque vi algo que nadie más percibió. Lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida para siempre, y expuso secretos tan oscuros que incluso ahora, años después, todavía me despierto empapado en sudor frío pensando en aquel día. Esta no es simplemente otra historia sobre los ricos y sus problemas. Esta es una historia sobre la vida, la muerte, y esa línea tan delgada que la separa y que todos damos por sentada sin pensar dos veces. Esta es una historia sobre la traición en el nivel más profundo imaginable, y sobre tener el valor de confiar en tus instintos, incluso cuando el mundo entero te dice que estás equivocado. Así que agárrate bien, porque lo que sucedió aquella mañana gris de noviembre te sacudirá hasta lo más profundo de tu ser, y te lo juro, nada podría haberme preparado para lo que descubrí ese día, que cambiaría todo. Llevaba conduciendo para Whitmore Estate Services casi 15 años completos. 15 largos años transportando a la élite, a los poderosos, a los miembros intocables de la sociedad que vivían en un mundo tan diferente al mío, que bien podríamos haber sido de planetas distintos. Había conducido celebridades a ceremonias de premios, políticos a reuniones secretas, e incontables familias adineradas tanto a celebraciones como a funerales. Pero nada, y cuando digo nada, es absolutamente nada, podría haberme preparado para el 18 de noviembre. La mañana comenzó como cualquier otro servicio fúnebre que había manejado en mi carrera. Fría, gris, con ese peculiar silencio pesado que parece cubrir todo como una manta cuando la muerte está presente. Llegué a la mansión Whitmore a las 6 de la mañana para preparar el coche fúnebre, un magnífico Cadillac negro que había sido personalizado especialmente para la familia. Margaret Whitmore, la matriarca de una de las familias más ricas de todo el país, supuestamente había muerto 3 días antes de un ataque cardíaco repentino. Tenía solo 62 años, y según todos los informes, había estado en perfecta salud apenas unas semanas antes. Todo el asunto me pareció extraño desde el principio, pero guardé mis pensamientos para mí mismo. ¿Quién era yo, solo un conductor, para cuestionar la muerte de una millonaria? La mansión era enorme, una de esas propiedades de dinero antiguo que parecía tener más habitaciones que un hotel pequeño. Había estado allí innumerables veces a lo largo de los años, conduciendo a Margaret a eventos benéficos, reuniones de negocios y encuentros familiares. Ella siempre fue amable conmigo, lo cual era raro entre los clientes adinerados a los que servía. Recordaba mi nombre, preguntaba sobre las solicitudes universitarias de mi hija, y siempre daba propinas generosas durante las festividades navideñas. No era simplemente otra persona rica para mí, era una de las pocas que me trataba como un ser humano, y eso hacía lo que estaba a punto de experimentar aún más devastador y doloroso. Mientras pulía el coche fúnebre aquella mañana, mis manos temblando ligeramente en el aire helado, no podía sacudirme esta sensación punzante en el estómago. Algo se sentía mal respecto a su muerte. Margaret había estado vibrante, llena de vida, planeando una expansión masiva de su fundación benéfica. Me había dicho apenas 2 semanas antes que nunca se había sentido mejor, que finalmente estaba lista para alejarse de las operaciones comerciales del día a día y enfocarse en retribuir a la sociedad. Y entonces, de repente, se había ido. Un ataque cardíaco, dijeron. Rápido, inesperado, trágico. La familia comenzó a reunirse alrededor de las 7:30 de la mañana. Su hijo, Richard Whitmore, llegó primero en su propia limusina, su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de dolor que de alguna manera parecía ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. Había conducido a Richard antes, y déjame decirte, ese hombre era tan cálido como un lago congelado en pleno enero. Apenas reconocía mi existencia, tratándome como si fuera parte de la tapicería del automóvil. Su esposa, Verónica, estaba justo detrás de él, goteando Chanel negro y diamantes que parecían inapropiados para un funeral. Pero claro, esa era Verónica. Todo en ella gritaba, «Mírame»,
incluso en el funeral de su suegra. Luego vino la hija de Margaret, Patricia, con su esposo Thomas. Patricia siempre había sido la más amable de los dos hijos, más parecida a su madre en temperamento y carácter. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y a diferencia de su hermano, su dolor parecía genuino y real. La familia extendida fue llegando poco a poco durante la siguiente hora, junto con asociados de negocios, amigos de la alta sociedad y lo que parecía ser la mitad de la élite de la ciudad, todos vestidos de negro costoso, todos usando la misma máscara de duelo socialmente aceptable. Me quedé junto al coche fúnebre, observando este desfile de privilegio, y me sentía cada vez más inquieto. Tal vez era la forma en que Richard seguía revisando su reloj, como si el funeral de su madre fuera simplemente otra cita más en su apretada agenda. Tal vez eran las conversaciones susurradas que captaba en fragmentos, discusiones sobre precios de acciones y valoraciones de empresas que parecían grotescamente fuera de lugar. O tal vez era algo más profundo, algo que mi subconsciente estaba captando que no podía articular del todo. ¿Alguna vez has tenido esa sensación donde cada célula de tu cuerpo está gritando que algo está mal, pero no puedes señalar ninguna cosa específica? Eso es exactamente lo que sentía aquella mañana. Mis manos sudaban a pesar del frío, y tenía que seguir limpiándolas en los pantalones de mi uniforme. Había estado en docenas de funerales en mi carrera, pero este se sentía diferente. Este se sentía peligroso, aunque no hubiera podido decirte por qué. El director de la funeraria, un hombre llamado señor Pemberton con quien había trabajado muchas veces, se me acercó alrededor de las 9 en punto. Era un hombre alto y delgado que siempre se movía con la precisión cuidadosa de alguien que pasaba sus días rodeado de dolor y muerte. Me entregó el horario del día, explicó la ruta a la catedral y luego al terreno del cementerio familiar a unos 40 minutos fuera de la ciudad. Era un trabajo sencillo, del tipo que podría hacer con los ojos cerrados, pero cuando se alejó, noté algo extraño. El señor Pemberton parecía nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba la corbata, y seguía mirando hacia la mansión con una expresión que no podía descifrar del todo. Miedo, ansiedad, culpa, no podía saberlo, pero añadía otra capa a mi creciente inquietud. Quería preguntarle si todo estaba bien, pero las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Qué diría siquiera? ¿Que tenía un mal presentimiento? ¿Que algo parecía estar mal en una situación de la que no sabía casi nada? A las 9:30, sacaron el ataúd. Era un asunto elaborado. Caoba maciza con accesorios de oro. Probablemente valía más de lo que ganaría yo en 5 años de trabajo duro. 6 portadores del féretro, todos con trajes negros a juego, lo llevaron con precisión practicada. La familia lo seguía detrás, y observé sus rostros cuidadosamente. La expresión de Richard seguía siendo esa misma máscara de dolor apropiado, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Verónica se tocaba los ojos con un pañuelo, pero nunca vi lágrimas reales. Patricia estaba llorando genuinamente, todo su cuerpo temblando con sollozos mientras su esposo la sostenía. Y allí, en medio de todo este duelo cuidadosamente orquestado, lo sentí de nuevo, esa sensación de que algo no estaba bien, esa sensación de que estaba presenciando una actuación en lugar de un dolor genuino. El ataúd fue cargado en el coche fúnebre con cuidado reverente, y me subí detrás del volante, mi corazón latiendo más fuerte de lo que debería por una tarea tan rutinaria. La procesión se formó detrás de mí, al menos 30 autos, todos negros, todos costosos, todos llevando personas que probablemente tenían más dinero en sus carteras del que yo tenía en mi cuenta de ahorros. Salí lentamente, liderando este desfile de riqueza y privilegio a través de las calles de la ciudad. La ruta a la catedral nos llevó por el distrito histórico, pasando edificios que habían estado en pie durante siglos, testigos de innumerables vidas y muertes. Conduje con cuidado manteniendo exactamente la velocidad correcta, ni muy rápido, ni muy lento. Cada movimiento deliberado, profesional, pero por dentro estaba todo menos calmado. Mi mente seguía acelerada, repasando cada detalle de la mañana, buscando qué era lo que me estaba molestando tanto. Y entonces recordé algo que Margaret me había dicho durante uno de nuestros viajes. Había estado hablando sobre su testamento, sobre cómo estaba planeando cambiarlo.
Quería dejar la mayor parte de su fortuna a su fundación benéfica, a causas en las que creía. Parecía emocionada al respecto, incluso liberada, pero también había mencionado que Richard no estaría feliz. Esas fueron sus palabras exactas. Richard no estará feliz, pero es mi dinero, y haré con él lo que quiera. Recordé el acero en su voz cuando lo dijo, la determinación de una mujer que había construido un imperio, y no iba a dejar que nadie le dijera qué hacer con él. La catedral apareció adelante, sus agujas góticas alcanzando hacia el cielo nublado como dedos acusadores. Nos detuvimos en la entrada, y los portadores del féretro descargaron cuidadosamente el ataúd. Los observé llevar a Margaret adentro, y tuve este impulso abrumador de detenerlos, de decir algo, cualquier cosa. Pero, ¿qué podría decir? ¿Que tenía un presentimiento? ¿Que algo parecía estar mal? Me reirían fuera de mi trabajo. Probablemente me pondrían en una lista negra para nunca más trabajar con clientes adinerados. Así que mantuve la boca cerrada y seguí la procesión adentro, tomando mi lugar en la parte posterior de la catedral, donde el personal y los conductores esperaban durante los servicios. La ceremonia fue larga, llena de elogios que pintaban a Margaret como una santa, una visionaria, una madre amada y filántropa. Parte de ello era verdad. Margaret había sido genuinamente buena en muchos aspectos, pero escuchar a Richard hablar sobre su amada madre, sobre cuánto extrañaría su guía y sabiduría, me revolvió el estómago. Las palabras eran correctas, pero la emoción detrás de ellas era hueca, vacía. Había visto más sentimiento genuino en actores de películas malas. Después de lo que pareció una eternidad, el servicio terminó, y era hora de proceder al cementerio familiar. Esto era todo. El viaje final. Volví al coche fúnebre. Esperé a que cargaran el ataúd, y comencé el trayecto de 40 minutos fuera de la ciudad. La procesión seguía, serpenteando por las calles como una larga serpiente negra. A medida que salíamos de los límites de la ciudad y entrábamos en el campo, sentí que mi ansiedad aumentaba. El camino al cementerio era estrecho, serpenteando a través de densos bosques que parecían cerrarse a ambos lados. Era el tipo de lugar que se sentía aislado, cortado del resto del mundo. Perfecto para un lugar de descanso final pacífico, o perfecto para que los secretos permanecieran enterrados para siempre. Apreté el volante con más fuerza, mis nudillos blancos por la tensión. Los árboles arriba bloqueaban la mayor parte de la luz ya tenue, creando sombras que parecían moverse y cambiar en mi visión periférica. Me dije a mí mismo que estaba siendo ridículo, que estaba dejando que mi imaginación se desbocara, pero no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. O tal vez, algo terrible ya había sucedido, y yo era el único que lo sospechaba. Llevábamos unos 20 minutos de trayecto, profundos en el bosque, cuando lo escuché. Un sonido tan débil que al principio pensé que lo había imaginado. Un pequeño golpe, como algo moviéndose en la parte trasera del coche fúnebre. Miré en el espejo retrovisor, mi corazón de repente acelerándose. Nada. Solo el ataúd, perfectamente quieto, perfectamente silencioso. Debía haberlo imaginado. El dolor y la ansiedad jugándome una mala pasada. Pero entonces lo escuché de nuevo, un poco más fuerte esta vez. Y luego, Dios mío, lo vi. Movimiento. El más mínimo movimiento desde dentro del ataúd. Mi sangre se heló. Mis manos comenzaron a temblar tan mal que casi me salgo del camino. Me dije a mí mismo que era imposible, que estaba viendo cosas, que los ataúdes no se mueven solos. Pero entonces lo vi de nuevo, inconfundible esta vez. La tapa del ataúd se movió, solo una fracción de pulgada, pero definitivamente se movió. Y ahí fue cuando escuché el sonido que atormentaría mis sueños durante años. Un gemido apagado, débil y desesperado, viniendo desde dentro del ataúd. Alguien estaba vivo ahí dentro. Margaret Whitmore estaba viva en su propio ataúd, y yo la estaba conduciendo para ser enterrada. Cada instinto en mi cuerpo gritaba que detuviera el auto inmediatamente. Pero otra parte de mi cerebro, la parte que había sido entrenada para seguir el protocolo, para nunca hacer escenas, para respetar los deseos de los clientes adinerados, dudaba. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si detenía esta procesión fúnebre basándome en sonidos que podrían tener una docena de explicaciones? Perdería mi trabajo,
Probablemente me demandarían, me convertiría en el hazmerreír de todos. Pero entonces lo escuché de nuevo, más fuerte, más desesperado, un sonido de arañazos, como uñas sobre madera, y supe, con absoluta certeza, que Margaret Whitmore estaba viva y tratando de salir. No pensé, solo actué. Pisé los frenos, trayendo el coche fúnebre a una parada abrupta en medio del estrecho camino. Detrás de mí, escuché el chirrido de neumáticos mientras los otros autos en la procesión frenaban para evitar golpearme. Las bocinas de los autos comenzaron a sonar, enojadas y confundidas. Puse el auto en estacionamiento y salté fuera, sin importarme el protocolo, sin importarme nada excepto llegar a ese ataúd y abrirlo. Corrí hacia la parte trasera del coche fúnebre, mis manos torpes con la puerta. La gente estaba saliendo de sus autos ahora, gritando preguntas hacia mí. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detuvimos? ¿Hay algún problema con el auto? Los ignoré a todos. Abrí de un tirón la puerta del coche fúnebre y me estiré hacia el ataúd, pero era pesado, demasiado pesado para que una persona lo moviera fácilmente. Richard apareció a mi lado, su cara roja de ira. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió, agarrando mi brazo con fuerza. No puedes simplemente detenerte en medio de la procesión. Me solté, apenas escuchando sus palabras. Está viva, dije, mi voz saliendo estrangulada y desesperada. La señora Whitmore está viva. La escuché. Se está moviendo ahí dentro. Las palabras sonaban locas incluso mientras las decía, pero no me importaba. Richard se puso pálido, luego se sonrojó de un rojo aún más profundo. Eso es imposible, dijo, pero había algo en su voz. ¿Miedo? ¿Pánico? Está haciendo ridículo. Es solo el auto moviéndose, acomodándose. No, grité, lo suficientemente fuerte como para que todos los que se estaban reuniendo alrededor nuestro se callaran. La escuché. Está viva ahí dentro. Necesitamos abrirlo ahora. El señor Pemberton, el director de la funeraria, se abrió paso entre la multitud. Su cara estaba cenicienta, y sus manos temblaban visiblemente ahora. Señor Mitchell, por favor, dijo, su voz temblorosa. Esto es muy irregular. No puede simplemente... Pero ya no estaba escuchando. Me estiré hacia la tapa del ataúd, tratando de descifrar cómo abrirlo. Patricia apareció a mi otro lado, su cara surcada de lágrimas. ¿Qué escuchaste?, preguntó urgentemente, agarrando mi hombro. Dime exactamente qué escuchaste. Miré a sus ojos y vi esperanza genuina allí, mezclada con terror. Escuché gemidos, dije rápidamente, y arañazos, como si estuviera tratando de salir. Tenemos que abrirlo. Ahora. Patricia no dudó ni por un segundo. Se volvió hacia los portadores del féretro que se habían reunido cerca. Ayúdenlo, ordenó. Ábranlo. Ahora. Richard intentó objetar, avanzando con las manos levantadas. Patricia, piensa en lo que estás haciendo, esto es una locura. Madre está muerta. Tenemos el certificado de defunción. Esto es solo... Cállate, Richard, le gritó Patricia, y la emoción cruda en su voz silenció a todos. Si hay aunque sea una posibilidad, aunque sea la más mínima posibilidad de que esté viva, tenemos que verificar. Ahora ayúdanos a abrir este ataúd, o quítate del camino. Los portadores del féretro se miraron entre sí, inseguros, luego al señor Pemberton. El director de la funeraria parecía paralizado, su boca abriéndose y cerrándose pero sin salir palabras. Finalmente, uno de los portadores, un joven con ojos amables, dio un paso adelante. Yo ayudaré, dijo en voz baja. Juntos, trabajamos para abrir el ataúd. Mis manos temblaban tan mal que apenas podía agarrar los cierres. Todo parecía moverse en cámara lenta, y sin embargo demasiado rápido al mismo tiempo. La multitud alrededor de nosotros se había quedado en silencio, todos conteniendo la respiración. Podía sentir docenas de ojos sobre nosotros, observando, juzgando, esperando. Y entonces abrimos el primer cierre, luego el segundo. La tapa era pesada, diseñada para sellar firmemente, pero logramos levantarla. Y lo que vimos adentro hizo que varias personas en la multitud gritaran. Los ojos de Margaret Whitmore estaban abiertos. Su mano estaba levantada, temblando contra el forro de satén del ataúd. Su boca se movía, tratando de formar palabras, pero no salía ningún sonido.
Su cara estaba mortalmente pálida, sus labios azules, pero estaba viva. Dios mío, estaba viva. El tiempo pareció detenerse por completo. Por un momento, nadie se movió. Todos nos quedamos allí, mirando con absoluto horror e incredulidad la vista imposible ante nosotros. Luego Patricia gritó, un sonido de pura angustia mezclada con alivio, y se abalanzó hacia su madre. «¡Mamá! ¡Dios mío, mamá!». Se estiró hacia el ataúd, tomando la mano de Margaret, tocando su cara. «¡Llamen una ambulancia!», grité, finalmente encontrando mi voz. «Que alguien llame al 911 ahora mismo». Las personas se apresuraron hacia sus teléfonos. El portador que me había ayudado a abrir el ataúd ya estaba en su teléfono, hablando urgentemente con un despachador de emergencias. Miré el rostro de Margaret a sus ojos que estaban llenos de terror y confusión, y sentí rabia creciendo dentro de mí. Esto no era un accidente. Esto no podía ser un accidente. No sellas accidentalmente a una persona viva en un ataúd. No programas accidentalmente un funeral para alguien que no está muerto. Alguien había hecho esto deliberadamente. Alguien había intentado enterrar viva a Margaret Whitmore. Me volví para mirar a Richard, y lo que vi en su cara confirmó mis peores sospechas. No estaba mirando a su madre con alivio o alegría o incluso shock. La estaba mirando con furia y miedo. Su cara estaba retorcida de rabia, y por solo un momento, antes de que controlara su expresión, vi odio puro en sus ojos. Dio un paso hacia atrás, alejándose del ataúd, y vi a Verónica agarrar su brazo, susurrándole algo urgente al oído. El señor Pemberton se había arrodillado en el camino, su cara enterrada en sus manos. Estaba murmurando algo una y otra vez, y cuando me acerqué más escuché lo que estaba diciendo. Lo siento, lo siento, lo siento mucho. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente, creando una imagen tan horrible que quería rechazarla, pero no podía. La evidencia estaba justo allí frente a mí. Margaret no había muerto de un ataque cardíaco. Había sido drogada o envenenada, puesta en algún tipo de coma que imitaba la muerte lo suficientemente cerca como para engañar un examen superficial, y luego había sido sellada en un ataúd y programada para ser enterrada viva, donde habría muerto por asfixia en cuestión de horas, y nadie jamás lo habría sabido. Era el asesinato perfecto, excepto que yo la había escuchado. Había detenido la procesión, y ahora la verdad estaba a punto de salir a la luz. La ambulancia llegó con una rapidez impactante, los paramédicos habiendo estado cerca por pura casualidad, una bendición del destino. Trabajaron rápidamente, extrayendo cuidadosamente a Margaret del ataúd y colocándola en una camilla. Estaba consciente pero apenas, sus signos vitales débiles y erráticos. Una de las paramédicas, una mujer con cabello gris corto y manos competentes, nos miró con una expresión de incredulidad absoluta. «¿Cuánto tiempo estuvo ahí dentro?», preguntó. «3 días», dijo Patricia, su voz quebrándose. «Dijeron que murió hace 3 días». Los ojos de la paramédica se abrieron como platos. «¿3 días? ¿Y todavía está viva?». Negó con la cabeza con asombro y se volvió hacia su paciente, trabajando aún más urgentemente. «Necesitamos llevarla al County General inmediatamente. Está severamente deshidratada, hipotérmica, y mostrando signos de toxicidad por drogas. No sé cómo sobrevivió tanto tiempo, pero necesita cuidados intensivos ahora mismo». Cargaron a Margaret en la ambulancia, y Patricia se subió con ella. Antes de que cerraran las puertas, la mano de Margaret se estiró, y sus ojos encontraron los míos. Sus labios se movieron, formando palabras silenciosas que apenas pude distinguir. «Gracias». Luego las puertas se cerraron, y la ambulancia se alejó a toda velocidad, con las sirenas aullando. La escena que estalló después de que la ambulancia se fue un caos puro y absoluto. La gente gritaba, lloraba, exigiendo respuestas que nadie podía dar. Alguien llamó a la policía, y escuché múltiples sirenas acercándose desde diferentes direcciones. Richard estaba en su teléfono, hablando en tonos urgentes y enojados con alguien del otro lado de la línea. Verónica había desaparecido en uno de los autos, su cara escondida detrás de gafas de sol oscuras. El señor Pemberton estaba siendo interrogado por varios miembros de la familia, y había pasado de disculparse a afirmar que no sabía nada, que solo estaba siguiendo instrucciones.
Me quedé junto al ataúd ahora vacío, todo mi cuerpo temblando con adrenalina y shock. Había sido conductor durante 15 años, y en un momento, todo había cambiado. Había salvado la vida de una mujer, pero también había descubierto lo que claramente era un intento de asesinato, y no tenía idea de qué iba a pasar después. Una mano tocó mi hombro y salté. Era Thomas, el esposo de Patricia, un hombre tranquilo que siempre me había parecido decente. Gracias, dijo simplemente. Si no hubieras detenido, si no hubieras escuchado. Su voz se quebró y no pudo continuar. Solo asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. La policía llegó y de inmediato tomó control de la escena. Separaron a todos, tomando declaraciones, haciendo preguntas. Cuando llegaron a mí, les conté todo lo que había visto y escuchado, sin dejar nada fuera. La detective que me escuchaba, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces, escribió todo cuidadosamente. Potencialmente salvó la vida de la señora Whitmore, dijo cuando terminé, pero también potencialmente se expuso a peligro. Si esto fue un intento de asesinato, y ciertamente lo parece, entonces las personas responsables son peligrosas. Son ricos, poderosos, y claramente no tienen límites morales. Necesita tener cuidado, señor Mitchell. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral. No había pensado en mi propia seguridad, solo había reaccionado para salvar a Margaret. Pero ahora, mirando los ojos fríos de Richard observándome desde el otro lado del camino, me di cuenta de que la detective tenía razón. Me había convertido en un objetivo, y no tenía idea de cómo protegerme de personas con recursos ilimitados y sin conciencia. ¿Alguna vez te has dado cuenta repentinamente de que has entrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginaste? Ahí es exactamente donde me encontraba ese día, parado en un camino rural rodeado de policías y millonarios enojados, sabiendo que mi vida simple como conductor nunca volvería a ser simple. La investigación que siguió fue intensa y extensa, abarcando cada aspecto de la vida de Margaret y de quienes la rodeaban. La policía confiscó los registros médicos de Margaret, entrevistó a sus doctores e investigó a todos los que habían estado involucrados en declararla muerta y organizar el funeral. Lo que descubrieron fue incluso peor de lo que había imaginado. Margaret no había muerto de un ataque cardíaco en absoluto. Había sido envenenada con un cóctel sofisticado de drogas diseñado para imitar la muerte al reducir dramáticamente su ritmo cardíaco y respiración a niveles casi indetectables. El doctor que había firmado su certificado de defunción era el médico personal de Richard, un hombre que había estado en la nómina de la familia Whitmore durante años. Bajo interrogatorio, admitió que Richard le había pagado $500,000 para falsificar el certificado de defunción sin realizar un examen apropiado. El señor Pemberton, el director de la funeraria, había recibido aún más dinero para acelerar el proceso del funeral, para omitir el embalsamamiento que definitivamente habría revelado que Margaret todavía estaba viva, y para asegurar que el ataúd se sellara rápida y firmemente. Sabía que algo estaba mal, admitió entre lágrimas a los investigadores. Sospechaba que Margaret podría no estar realmente muerta, pero el dinero había sido demasiado bueno, y se había convencido a sí mismo de que estaba equivocado, que seguramente el doctor no habría cometido tal error. Pero la revelación más impactante llegó cuando registraron la oficina en casa de Richard y encontraron planes detallados para todo el esquema. Había estado planeando esto durante meses, desde que Margaret le había contado sobre su intención de cambiar su testamento. No podía arriesgarse a perder su herencia. No podía aceptar que su madre regalara la fortuna que él sentía que le pertenecía por derecho. Así que había decidido matarla antes de que pudiera cambiar el testamento, hacer que pareciera natural y asegurarse de que fuera enterrada rápidamente antes de que alguien pudiera descubrir la verdad. Verónica había sido su cómplice, ayudándolo a adquirir las drogas a través de sus conexiones en la industria farmacéutica. Habían calculado cuidadosamente las dosis. Las habían probado para asegurarse de que crearían la apariencia de muerte sin realmente matar a Margaret de inmediato. El plan había sido que ella despertara horas después del entierro, sola en la oscuridad, y lentamente se asfixiara a medida que el aire en el ataúd sellado se agotara.
Nadie lo sabría jamás. Sería el crimen perfecto, excepto que no habían contado conmigo. No habían contado con un conductor que realmente prestaba atención, que realmente se preocupaba lo suficiente por Margaret como para notar que algo estaba mal. Margaret pasó 2 semanas completas en cuidados intensivos. Las drogas habían hecho un daño serio a su sistema, y los 3 días sellada en el ataúd habían empujado su cuerpo a sus límites absolutos. Pero era fuerte, más fuerte de lo que nadie le había dado crédito. Luchó para volver del borde de la muerte con una determinación que asombró a sus doctores. La visité en el hospital varias veces, aunque me sentía incómodo haciéndolo. ¿Qué le dices a alguien cuya vida salvaste? ¿Cómo cruzas la brecha entre un millonario y un conductor bajo tales circunstancias? Pero Margaret lo hizo fácil. La primera vez que fui a verla, agarró mi mano con sorprendente fuerza y me miró directamente a los ojos. James, dijo, su voz todavía débil pero clara, me devolviste mi vida. No solo al detener esa procesión, sino al preocuparte lo suficiente como para escuchar cuando nadie más lo hizo. ¿Cómo puedo agradecerte por eso? No supe qué decir, así que solo sostuve su mano y le dije que me alegraba de que estuviera bien. Hablamos durante mucho tiempo ese día, y en los días que siguieron. Me contó lo que recordaba de esos 3 días terribles. Los recuerdos eran fragmentarios, imágenes de pesadilla que probablemente la perseguirían para siempre. Recordaba sentirse repentinamente mareada durante la cena, el rostro preocupado de Richard cerniéndose sobre ella, mientras su visión se oscurecía. Recordaba breves momentos de conciencia, sintiéndose como si estuviera bajo el agua, incapaz de moverse o hablar o abrir los ojos. Recordaba escuchar voces, la voz de Richard, diciéndole a la gente que había tenido un ataque cardíaco, que había sido rápido y pacífico. Había intentado gritar, moverse, hacer cualquier cosa para hacerles saber que todavía estaba viva, pero su cuerpo no respondía. Las drogas la habían paralizado completamente mientras la dejaban parcialmente consciente, atrapada en su propio cuerpo. Recordaba la sensación de ser levantada, movida, colocada en algo suave. El ataúd. Había sabido lo que estaba pasando pero no podía detenerlo. La tapa cerrándose sobre ella fue como una puerta al infierno cerrándose, sellándola en la oscuridad. Y luego la peor parte, estar sola en esa oscuridad durante horas, luego días, lentamente recuperando más control de su cuerpo, a medida que las drogas se disipaban, pero estar sellada en un espacio demasiado pequeño para moverse, demasiado apretado para respirar adecuadamente. Había gritado hasta que su garganta estuvo en carne viva, pero el sonido era amortiguado por el acolchado del ataúd. Había golpeado sus puños contra la tapa hasta que estuvieron sangrientos, pero el ataúd era demasiado fuerte. Había sentido que se debilitaba, que el aire se hacía más delgado, y había sabido que iba a morir allí, enterrada viva por su propio hijo. Pero entonces había sentido movimiento. El ataúd estaba siendo transportado. Esto era todo, pensó. La estaban llevando para ser enterrada. Esta era su última oportunidad. Había reunido cada onza de fuerza que le quedaba y movió su mano. Arañó la tapa del ataúd. Hizo cualquier sonido que pudo. Y de alguna manera, milagrosamente, yo la había escuchado. Lloró cuando me contó esta parte de la historia. Y admito que yo también lloré. El pensamiento de lo que había soportado, el terror y la traición y la impotencia, era casi demasiado para soportar. Y el hecho de que casi lo había pasado por alto, que casi me había convencido a mí mismo de que estaba imaginando cosas y había seguido conduciendo, me perseguía. Si hubiera dudado de mí mismo por un momento más, Margaret estaría muerta ahora, enterrada en el terreno familiar sin que nadie supiera jamás la verdad. El peso de esa realidad alternativa, el camino que tan estrechamente habíamos evitado, era aplastante, pero no habíamos tomado ese camino. Había escuchado mis instintos, y Margaret estaba viva. A veces eso es todo lo que importa. Las pequeñas decisiones que tomamos, los momentos en que elegimos actuar en lugar de dudar, pueden cambiarlo todo. El juicio fue una sensación mediática, uno de los casos criminales más grandes de la década. Richard y Verónica fueron acusados de intento de asesinato, conspiración, fraude y una docena de otros delitos.
El doctor y el director de la funeraria se convirtieron en testigos del Estado, testificando contra ellos a cambio de sentencias reducidas. La sala del tribunal estaba llena cada día, con equipos de noticias acampados afuera, transmitiendo cada detalle a un público que no podía tener suficiente de la historia. Tuve que testificar, por supuesto. Caminar hacia esa sala del tribunal, viendo a Richard y Verónica sentados en la mesa de la defensa con sus costosos abogados, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Le conté al jurado exactamente lo que había escuchado, lo que había visto, lo que había hecho. El abogado de Richard intentó hacerme parecer poco confiable, sugiriendo que había estado bebiendo, que estaba buscando atención, que había creado una emergencia falsa para mi propio beneficio. Pero la evidencia era abrumadora. Las drogas en el sistema de Margaret, el certificado de defunción falsificado, los rastros de dinero, los planes escritos encontrados en la oficina de Richard, todo apuntaba a un intento calculado y frío de asesinar a Margaret por su dinero. El momento más devastador del juicio llegó cuando Margaret misma subió al estrado. Estaba fuerte para entonces, casi completamente recuperada físicamente, aunque las cicatrices psicológicas probablemente nunca sanarían por completo. Testificó durante 2 días, describiendo cada momento de su calvario, cada sensación, cada pensamiento. Habló sobre estar paralizada en su propia cama, escuchando a su hijo discutir los arreglos del funeral, sabiendo que él la había envenenado, sabiendo que iba a enterrarla viva. Describió el horror del ataúd, la oscuridad sofocante, la creciente certeza de que moriría allí, y luego describió escuchar el auto detenerse, escuchar voces, ver la luz por primera vez en 3 días cuando esa tapa del ataúd se abrió. Mi hijo intentó matarme, dijo mirando directamente a Richard. El niño al que di a luz, crié, amé incondicionalmente, decidió que mi vida valía menos que el dinero. Me miró a los ojos y me envenenó. Me escuchó jadear por aire y le dijo a todos que estaba muerta. Me selló en un ataúd y planeó enterrarme viva. ¿Cómo te recuperas de eso? ¿Cómo vuelves a sentirte segura alguna vez? La sala del tribunal estaba en silencio excepto por el sonido de llanto. Incluso el juez tenía lágrimas en los ojos. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Culpables en todos los cargos. Richard y Verónica fueron cada uno sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El doctor recibió 20 años. El señor Pemberton recibió 15. La justicia había sido servida, pero se sentía hueca de alguna manera. Ningún castigo podría deshacer lo que se había hecho. Ninguna sentencia de prisión podría borrar el trauma de Margaret o restaurar su fe en la humanidad. El daño era permanente, irreversible, pero al menos habían sido detenidos. Al menos no podrían lastimar a nadie más. Margaret se paró fuera de la sala del tribunal después del veredicto, rodeada de cámaras y reporteros, e hizo una declaración. Mi hijo intentó quitarme todo, dijo. Mi vida, mi legado, mi paz, pero falló, gracias a un hombre que se preocupó lo suficiente como para escuchar. James Mitchell no me conocía bien. Yo era solo otra clienta para él, una de muchas personas ricas a las que conducía. No tenía nada que ganar al detener esa procesión fúnebre y todo que perder, pero lo hizo de todos modos, porque escuchó su conciencia, porque valoró la vida humana por encima de la conveniencia y el protocolo, y esa decisión salvó mi vida. Después del juicio, Margaret sí cambió su testamento, tal como había planeado originalmente. La mayor parte de su fortuna fue a causas benéficas, hospitales, escuelas, programas para jóvenes en riesgo. Patricia recibió una herencia sustancial, suficiente para vivir cómodamente y continuar su propio trabajo benéfico. Richard, incluso después de su condena, fue excluido completamente. Él eligió el dinero sobre el amor, dijo Margaret, así que no recibirá ninguno de los dos. Pero la mayor sorpresa llegó cuando el abogado de Margaret me contactó. Me estaban dando un regalo generoso como agradecimiento por salvar su vida. Suficiente dinero para pagar mi hipoteca, enviar a mi hija a cualquier universidad que quisiera, y retirarme cómodamente cuando llegara el momento. Intenté rechazarlo al principio. No lo había hecho por dinero. Lo había hecho porque era lo correcto.
Pero Margaret insistió, y eventualmente acepté, no por mí, sino por el futuro de mi hija, más que el dinero. Sin embargo, Margaret me dio algo más, una amistad verdadera y duradera. Nos mantuvimos en contacto regularmente, reuniéndonos para café, hablando sobre la vida y la mortalidad y las segundas oportunidades. Me dijo una vez que sobrevivir a esa terrible experiencia había cambiado su perspectiva sobre todo. Realmente no entiendes cuán preciosa es la vida hasta que la sientes escapándose, dijo. Cada momento es un regalo, James. Cada respiración, cada amanecer, cada conversación, estaba muerta, o tan cerca de la muerte como puedes estar y regresar. Y ahora estoy viva de nuevo. Realmente, verdaderamente viva por primera vez en años. La experiencia también me cambió de maneras que todavía estoy descubriendo. Estoy más consciente ahora, más presente en cada momento que vivo. Presto atención a los pequeños detalles, a las señales silenciosas de que algo podría estar mal. Confío más en mis instintos, incluso cuando la lógica me dice que estoy siendo tonto, porque aprendí que a veces tu intestino sabe cosas que tu cerebro aún no ha descubierto. También aprendí que la clase social no importa tanto como pensamos. Yo era solo un conductor, alguien que la mayoría de las personas ricas apenas notaban, pero fui yo quien salvó la vida de Margaret. No sus poderosos amigos, no sus asociados de negocios, no las personas que afirmaban preocuparse por ella. Yo, porque presté atención, porque me importó. Eso me enseñó que cada persona tiene valor, cada voz importa, y nunca sabes cuándo podría ser el único que se interponga entre alguien y el desastre. Miro a las personas de manera diferente ahora, especialmente a aquellos en posiciones de servicio como yo estaba. Los limpiadores, los meseros, los conductores, las personas que la sociedad a menudo trata como invisibles. Ellos ven cosas, saben cosas, importan, y a veces son héroes sin que nadie se dé cuenta. Margaret lanzó una fundación en honor a su experiencia, dedicada a investigar muertes sospechosas entre los ancianos y vulnerables. Se había sorprendido al saber con qué frecuencia las personas son declaradas muertas prematuramente, cuántos errores médicos ocurren, con qué facilidad el sistema puede ser manipulado por aquellos con dinero y conexiones. La fundación financió mejor capacitación para examinadores médicos, apoyó legislación que requiere investigaciones de muerte más exhaustivas y proporcionó recursos para familias que sospechaban que sus seres queridos habían sido víctimas de crímenes. Se convirtió en el trabajo de su vida, una forma de transformar su trauma en algo que pudiera ayudar a otros. Me pidió que sirviera en la junta directiva de la fundación, y acepté. Fue extraño al principio, sentarme en salas de juntas con filántropos adinerados y expertos médicos, ofreciendo mi perspectiva como alguien que había estado en el nivel del suelo de esta pesadilla. Pero mi voz importaba allí, mi experiencia importaba, y juntos, comenzamos a hacer cambios reales, previniendo que otras familias pasaran por lo que Margaret había soportado. En cuanto a mí, eventualmente me retiré de conducir, y ahora trabajo a tiempo completo con la fundación, viajando por el país, hablando sobre mi experiencia, capacitando a personal de primeros auxilios y profesionales médicos para reconocer las señales de declaraciones prematuras de muerte. Es trabajo significativo, el tipo que me hace sentir que mi vida tiene un propósito más allá de simplemente pasar cada día. Mi hija se graduó de la universidad con honores y ahora está en la escuela de medicina, inspirada por la historia de Margaret para seguir una carrera donde pueda ayudar a las personas. A veces la vida te lleva en direcciones que nunca esperaste. Hace algunos años, yo era solo un conductor, viviendo una vida simple y tranquila. Ahora soy parte de algo más grande, algo importante. Todo porque escuché cuando todos los demás estaban sordos. Todo porque tuve el coraje de detener ese coche fúnebre, incluso cuando no tenía ningún sentido lógico. Todo porque elegí confiar en esa pequeña voz interior que decía que algo estaba mal. Pienso en ese día a menudo, el 18 de noviembre, el día que cambió todo. Pienso en todas las pequeñas elecciones que llevaron a la supervivencia de Margaret. Si hubiera sido asignado a un funeral diferente ese día, si hubiera estado escuchando música y no la hubiera escuchado moviéndose, si me hubiera convencido a mí mismo de que estaba imaginando cosas y hubiera seguido conduciendo,
si me hubiera importado más mantener mi trabajo que investigar sonidos extraños. Cualquiera de esas elecciones alternativas habría resultado en la muerte de Margaret. El margen entre la vida y la muerte era tan delgado, tan frágil, solo unos pocos momentos de atención, una disposición a actuar por instinto, una elección de preocuparse. Eso me aterroriza a veces. Cuán fácilmente podría haber salido al revés, pero también me empodera, porque significa que las personas ordinarias, haciendo trabajos ordinarios, pueden marcar diferencias extraordinarias. No tienes que ser rico o poderoso o especial para salvar una vida. Solo tienes que prestar atención. Solo tienes que preocuparte. Solo tienes que estar dispuesto a actuar cuando algo se siente mal, incluso si todos los demás piensan que estás loco. Margaret me dice a veces que le di una segunda oportunidad en la vida, pero la verdad es que ella también me dio algo a mí. Me dio propósito. Me mostró que la bondad importa, que notar a las personas importa, que las acciones más pequeñas pueden tener las consecuencias más grandes. Me enseñó que el coraje no se trata de no tener miedo. Se trata de actuar a pesar del miedo, hacer lo correcto incluso cuando es difícil, mantenerse de pie incluso cuando estás solo. Estaba aterrorizado ese día en el camino, aterrorizado de estar equivocado, de verme tonto, de perder mi trabajo, pero lo hice de todos modos. Y esa decisión no solo salvó la vida de Margaret, cambió la mía. Me mostró de lo que era capaz, reveló una fuerza que no sabía que tenía, y me conectó con algo más grande que yo mismo, una misión de proteger a otros, de prevenir tragedias similares, de asegurarme de que nadie más sufra lo que Margaret sufrió. Las cicatrices de esa experiencia son reales, para ambos. Margaret todavía tiene pesadillas sobre el ataúd, sobre la oscuridad, sobre la impotencia sofocante. Yo todavía tengo momentos en los que me pregunto si podría haber actuado más rápido, si podría haber prevenido parte de su sufrimiento. Ambos hemos pasado por terapia, trabajando a través del trauma y la culpa y las emociones complicadas que vienen de sobrevivir algo que no debería haber sido sobrevivible, pero también hemos encontrado sanación en el trabajo que hacemos juntos, en las vidas que hemos ayudado a salvar a través de la fundación, en el conocimiento de que algo bueno salió de algo terrible. Eso es importante, creo. Encontrar significado en el sufrimiento, transformar el dolor en propósito, usar los peores momentos de nuestras vidas para crear mejores momentos para otros. No borra lo que sucedió, pero lo hace soportable, lo hace que valga la pena. Así que aquí está lo que quiero que te lleves de mi historia, lo que de verdad espero que quede grabado en tu corazón. Primero, confía en tus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo está. No dejes que el miedo o la duda o la presión social silencien esa voz interior que te dice que prestes atención, que investigues, que actúes. Segundo, cada persona que encuentras tiene valor. La persona que sirve tu café, que conduce tu auto, que limpia tu oficina, no son invisibles. Son seres humanos con pensamientos y sentimientos y observaciones que importan. Trátalos con respeto. Escúchalos. Podrían salvarte la vida algún día. Tercero, el coraje es una elección. No es algo con lo que naces. Es algo que eliges en el momento en que más importa. Podrías estar aterrorizado. Podrías dudar de ti mismo. Pero aún puedes actuar. Aún puedes hacer lo correcto. Y finalmente, la vida es frágil y preciosa más allá de toda medida. Todos actuamos como si tuviéramos tiempo ilimitado, como si el mañana estuviera garantizado, pero no lo está. Margaret casi fue enterrada viva a los 62 años, con tanta vida todavía por delante. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos. Así que úsalo bien. Ama a las personas que te importan. Haz trabajo que signifique algo. Presta atención al mundo que te rodea. Toma decisiones de las que puedas estar orgulloso, porque al final, eso es todo lo que realmente tenemos. Nuestras elecciones, nuestros momentos, nuestro impacto en las vidas que nos rodean. Si has llegado hasta aquí en mi historia, gracias por escuchar. Realmente escuchar, de la manera en que yo escuché esos débiles sonidos que venían del ataúd de Margaret. Tu atención importa, tu tiempo importa, y espero que mi historia te haya dado algo en qué pensar,
Algo que pueda cambiar cómo ves el mundo o cómo interactúas con las personas a tu alrededor. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que elegir entre hacerlo fácil y hacer lo correcto? ¿Alguna vez has tenido que confiar en tus instintos incluso cuando todos pensaban que estabas equivocado? Me encantaría escuchar tus experiencias en los comentarios aquí abajo. Comparte tus historias de coraje, de escuchar esa voz interior, de tomar decisiones difíciles, porque todos tenemos estos momentos, estas encrucijadas, donde decidimos qué tipo de persona vamos a ser. Y al compartir estas historias, nos recordamos mutuamente que las personas ordinarias son capaces de cosas extraordinarias. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar diferente sobre la vida o la muerte, o el valor de prestar atención, por favor, dale me gusta a este video. Déjame saber que resonó contigo. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre personas reales enfrentando situaciones imposibles y encontrando el coraje para hacer lo correcto, por favor suscríbete a Desde mi Mirada. Haz clic en esa campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia, porque estas historias importan. Estos momentos de coraje humano y compasión y elección son lo que hace que la vida tenga significado. Son lo que nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, incluso cuando el mal parece triunfar, la gente buena todavía existe. Personas que se preocupan, personas que escuchan, personas que actúan. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Gracias por preocuparte por la historia de Margaret y la mía. Y recuerda, nunca sabes cuándo podrías ser llamado a ser el héroe de alguien. Así que mantente alerta, mantente compasivo. Y siempre, siempre confía en esa voz interior que te dice cuando algo está mal. Podría salvar una vida, tal vez incluso la tuya.